El tema que quiero hablar ahora es acerca de un par de asuntos muy impresionantes. Uno de ellos es la muralla china y otros los 8000 guerreros de terracota que hace bastantes años, en el 1974, se hallaron casualmente en una zona de Xi'an, cerca de las pirámides chinas. En principio, la Gran Muralla China tiene unas dimensiones impresionantes, aproximadamente 8000 kilómetros. Pasando esa muralla construida, unida toda ella por ciertos lugares o torres, pasando por montes, ríos, vaguadas, desiertos. Impresionante. Miles y miles de kilómetros enlazados una torre con otra, con una vía de conducto, hasta el final, terminando en el mar. Esta muralla china se desconoce, no hay datos. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué lo hizo? Hay ciertos datos que han querido argumentar por el hecho de decir que fueron los chinos y que hay ciertos escritos sobre la reparación de algunos trozos de la muralla china en Pekín, en la capital, pero no de la construcción, porque una construcción de esas magnitudes, en principio, hoy costaría siglos. Hoy, con técnica moderna, 8000 kilómetros de muralla, pasando por montañas escarpadas, ríos y vaguadas, sería una obra prácticamente inacabable. Luego hay que pensar en, hablando en términos técnicos modernos, la delineación, los planos, ordenadores, los adoquines, en fin, una obra interminable en la cual costaría billones de dólares y se tendrían que intervenir cientos y miles de ingenieros, arquitectos, obreros, millones de obreros. Y nunca se terminaría. Eso tardaría siglos en llegar 8000 kilómetros de muralla, no de carreteras, murallas. Aún así, si fuera una carretera, sería también una obra imposible. Porque una carretera se hace normalmente en lugares planificados y llanos, no entre montañas escarpadas, valles y desiertos. No hay la lógica, no hay explicación lógica del porqué. Muchas veces dicen que era una muralla para frontera entre China y otros países extranjeros mongólicos para impedir una invasión, pero eso es una estupidez. Porque voy a poner un ejemplo. Por mucha vigilancia que se tuviera que tener, y haría falta cientos de miles de guardas o militares vigilando, cada torre que tuviera 3 o 4 individuos, pues harían falta cientos de miles. Y renovarlos cada año o cada X tiempo, y esos cientos de miles tendrían que estar 24 horas de vigilancia comiendo y viviendo allí. O sea, y para llegar andando o a caballo 8000 kilómetros para la próxima, el final de esa muralla, cambiar la guardia, pues se necesitarían meses. O sea, es una ilógica. Aparte, si hubiera una invasión, digamos, en la muralla a unos 7500 kilómetros desde Pekín a ese lugar, ¿cómo narices iban a dar advertencia, sea con humo, fuego o como quiera, con luz, lo que quiera? ¿Cómo iban a saber en Pekín, en principio, cuando esa señal llegara a la capital, digamos a unos 7500 kilómetros, tardaría meses, por muy rápido que fuera? Luego, ¿cómo explicar dónde empezó esa invasión? En reorganizarse un ejército y ir otra vez 7500 kilómetros a caballo o a carro, a pie, entre montañas, laderas, ríos, desiertos, tardarían meses y no años. Y a ver cómo narices saben dónde empezó esa invasión, supuesta invasión. Cuando llegaran los ejércitos a ese lugar preciso, habrían pasado meses o años. Ya la invasión, tendrían niños ya en China, los invasores. O sea, es inexplicable.
Porque claro, como en todas las demás teorías arqueológicas, han dicho barbaridades, han dicho burradas, pero sin límite, ni principio, ni fin. Por ejemplo, muchas veces han explicado, no, porque las pirámides son tumbas de faraones y trabajaron esclavos. Una estupidez, una imposibilidad, cuando hoy es una imposibilidad realizar una pirámide como la de Keops, con 2.500.000 piedras perfectamente pulidas, más 36.000 piedras de capa de mármol blanco, pulidas a la perfección al milímetro. Bueno, hoy no se puede hacer, hoy técnicas no existen, es imposible. Y hoy una pirámide como esa sería una obra imposible, realmente empezarían y tardarían 500 o 600 años en terminarla o más, y nunca la acabarían. Cuando más en un antiguo Egipto, que no había ni materiales, no había madera, no existen los árboles, nunca ha habido árboles en Egipto, ni el hierro, ni el acero, ni plano, no tenían ni papel, escribían en hojas secas de papiro. O sea, una imposibilidad, una imbecilidad, pero no hay una pirámide. Hay más de 110 y algunas enterradas en la arena, más luego supuestos templos, monolitos, obeliscos de 2 millones de kilos, trasladados cientos de kilómetros. Bueno, una estupidez colosal. Pero claro, la arqueología, y esto es a modo de ejemplo, ha dicho barbaridades, pero aberrantes, locuras. Como decir que, por ejemplo, la desaparición de los saurios en la Tierra, millones de saurios, pues que hubo una explosión de un meteorito y murieron los saurios. Claro, a los demás animales, ni a la raza humana, ni a los insectos, ni a aves, no le pasó nada, solo eran los saurios. Y murieron todos, en todo el planeta. A la humanidad ni a nadie le pasó nada. Bueno, una imbecilidad. ¿Y dónde está ese meteorito? Bueno, la arqueología ha dicho cada barbaridad, cada estupidez, que vamos, es alucinante. Pero claro, la gente que no piensa o que no puede investigar o que no investiga, pues se traga lo que le echen y más. Es como, por ejemplo, la aberrante enseñanza de la iglesia, de infierno, donde demonios queman a la gente eternamente, o purgatorio donde se queman y pagando dinero salen antes. Bueno, esas barbaridades, esas bestialidades, bueno, es alucinante cómo la gente puede creer esas barbaridades y cómo a nadie se lo puede decir, bueno, dígame, ¿en dónde viene eso? ¿Eso lo enseñó Jesucristo? ¿Está en la Biblia? ¿O eso enseñaban los apóstoles o los discípulos de Jesucristo? Bueno, a estupideces, pero porque la humanidad ha sido montada y organizada y creada a base de mentiras, burradas, barbaries, matanzas, hogueras y asesinatos de millones de personas inocentes, sin ton ni son hasta el día actual. Luego, el otro asunto de los 8.000 guerreros de terracota. Piensen que hay 8.000 aproximadamente, como los 8.000 kilómetros de la muralla china. De igual manera, en el año 74, pues casualmente unos trabajadores de campo encontraron ahí unas estatuas escarbando para plantar cosas y entonces empezaron a desenterrar 8.000 más caballos, carros. El hecho es que esos 8.000 guerreros de terracota, curiosamente, los chinos, tradicionalmente, no en la actualidad, pero hace años, hace décadas, hace siglos, generalmente eran bajitos, siempre los chinos. Pero esos 8.000 guerreros de terracota no son bajitos. El más pequeño mide unos 80. Y lo curioso es que cada uno tiene una cara diferente, no son caras hechas con un molde. Y aparte no hay posibilidad. Hoy en la actualidad no existe, han intentado realizar con arcilla algunos guerreros a imitación y no han podido. Es imposible. Y cuanto más hace miles de años, una imposibilidad que chinos hicieran 8.000 guerreros, ¿para qué? Un dato curioso, que ya en su día explicaré, es que todos, sin excepción, los chinos, los 8.000 guerreros de terracota, tienen las manos así. Los arqueólogos, una vez más, no es que tenían una lanza o una espada. ¿Dónde está la espada y la lanza? ¿Por qué las dos manos? Un día, cuando pueda hablar en los medios de comunicación, cosa que para mí está estrictamente prohibido por la gentuza del Vaticano, que no quiere que yo hable, porque cuando empiece a desenterrar y a revelar cosas, el negocio encabezado por el Vaticano, las estafas, fraudes, asesinatos de niños, pedofilia y bueno, atrocidades, van a venirse contra ellos. La gente se los va a comer y se les acaba el negocio y la explotación masiva de la gente con el negocio de la religión organizada. Por lo cual hay un control exhausto en los medios de comunicación para que yo no hable. Hablaré muy pronto. El día que empiece a revelar, revelaré
quién hizo la muralla china, con qué fin se hizo, cuándo se hizo, y un detalle interesante a modo de incentivo para los que quieran investigar. Si tienen detectores Geiger, o la Geiser, como se llamen, para detectar radioactividad, todo a lo largo de la muralla china, sobre todo en desiertos, en las montañas, está radioactivo. O sea que si tienen curiosidad, vayan, investiguen. Verá que a lo largo de 8.000 kilómetros, en los fundamentos, tiene radioactividad. Y en su día explicaré de dónde proviene la radioactividad, la misma radioactividad que hay en los fundamentos de esas piedras donde hay cuerpos extraterrestres, en Alemania, cerca de donde yo vivo, que piedras de Sternsteine, traducido al español, piedras venidas o traídas de las estrellas, donde Adolfo Hitler y Heinrich Himmler quiso hacer el centro del culto ario, porque decían, y lo sabían Hitler y Himmler y la secta Thule y los demás ocultistas satanistas que trabajaron con Hitler, que dentro de esas piedras, en lugares conocidos por mí y analizados por mí, están los dioses arios de la antigüedad, los normandos, que saldrán en su día futuro para gobernar la raza humana. Por eso Hitler quiso hacer el centro de culto de adoración aria para todos los alemanes en Sternsteine, incluso para la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica ha hecho cultos místicos, hay emblemas del catolicismo por todos sitios y sacrificios de niños en ciertos lugares de Sternsteine, como en otros monasterios, en otros lugares de la tierra, hasta el día actual. Los satanistas del Vaticano, como se hace en el monasterio de Montserrat. Y también en su día explicaré tanto lo de la muralla china como los 8.000 guerreros de terracota. Cosas que realmente la gente se va a sorprender. Impresionante. ¿Quién los hizo? ¿De dónde provienen? ¿Cuándo se hicieron? ¿Por qué tienen las manos así? ¿Qué hacían allí esos supuestos 8.000 guerreros de terracota? Porque no eran guerreros, naturalmente. ¿Por qué todos son jóvenes? Todos tienen la cara diferente y no hay mujeres. Bueno, son detalles que yo en su día aclararé. Y muy significativo todo esto, porque se relaciona los 8.000 guerreros de terracota con, hace unos años, se encontró también casualmente en una tumba Ming en China, muy cerca de allí, un reloj en miniatura suizo petrificado, una tumba que estaba intacta desde hacía miles de años. Es que los suizos hacían hace miles de años relojes de miniatura en pulsera petrificado. Y la petrificación se supone que tarda millones de años. Pues allí se encontró y está expuesto en China un reloj suizo en miniatura parado a las 10:10 de la mañana. Todo esto son enigmas y misterios que en su día revelaré. Cuando tenga la opción y la posibilidad de hablar en los medios de comunicación, que como saben, y a ellos son los culpables, el Vaticano y la gentuza criminal que los apoya, los que tienen una red de control para que yo no pueda hablar en los medios de comunicación. Ellos, el Vaticano y su gentuza, han estado siempre intentando dejar a la humanidad a la Edad Media, en la incultura, en el miedo, en el terror, en la ignorancia, porque con ignorantes han podido explotar a la raza humana. Que vaya el Papa a China, a ver si le reciben, a ver si le dan 100 millones de euros por su visita. Que puedo asegurarles que allí no pisan ni de turista, y si intenta pisar allí, a garrotazos, literalmente le echan a patas en el culo, a él y a todos los mangantes que vayan con él. Que vaya a China, que hay católicos también. Todo enigma y misterio se revelará pronto. Y eso, con la ayuda de Dios, lo haré yo. Gracias, amigos. Y ánimo, que cada día estamos más cerca del 2012.